Hola chicos, espero se encuentren bien. En este video vamos a terminar de concluir la temática de la semana 4. En clase en vivo hablábamos sobre conjuntos, dábamos una definición y hacíamos algunos ejemplos. Hacíamos ejemplos de conjuntos relativamente grandes, con muchos elementos, decíamos, ¿sí? Y conjuntos también donde no hay elementos y conjuntos infinitos, es decir, donde tenemos infinitos elementos. También, pues, hablábamos la notación de conjuntos, cómo lo denotamos, cómo separamos sus elementos, y decíamos que los elementos de un conjunto pueden ser números, letras, palabras, ¿sí? Dependiendo del contexto, ¿verdad? También dábamos una definición de su conjunto, ¿sí? Discutíamos, ¿verdad? Cuando un conjunto dado es un subconjunto de otro conjunto, y pues también hacíamos ejemplos, ¿verdad? Aquí hacíamos un primer ejemplo, y por aquí hacíamos otro ejemplo. Esto fue lo que vimos en clase, un breve resumen. En el video vamos a ver, ¿sí?, lo que es la unión, intersección y diferencia de conjuntos. Bueno, vamos a tener dos conjuntos. En un principio vamos a tener el conjunto A y el conjunto B. Estos conjuntos van a tener elementos, ¿sí? Donde esos elementos pueden ser letras, números, cosas, dependiendo del contexto, ¿verdad? Dependiendo del conjunto que se trate. Pero vamos a asumir que estos dos son conjuntos no vacíos, es decir, que tienen al menos un elemento. Entonces, ¿cómo se define la unión del conjunto A con el conjunto B? Ok, la unión de estos dos conjuntos, que se denota de esta forma, este símbolo que está aquí es el símbolo de la unión, ¿sí? Lo que significa es que voy a unir el conjunto A con el conjunto B. Y la definición lo que me dice es lo siguiente, pues es el conjunto, o sea, la unión de todos los elementos que se encuentran en al menos uno de los dos, ¿sí? O sea, ya sea en A o en B. Esos son los elementos que van a estar en la unión. Es decir, yo voy a tener un elemento, digamos X, ¿sí? Un elemento X. Entonces, si este elemento X está en la unión, significa entonces que este X está en A, ¿sí? X está en A o está en B, ¿sí? Eso es lo que significa. Está en uno de los dos, en A o en B, o X está en B, ¿sí? Eso es la definición de unión, ¿sí? Si yo tengo un elemento que está en la unión del conjunto A y el conjunto B, entonces ese elemento o va a estar en A o va a estar en B. La intersección ahora. La intersección de A y B, ¿sí?, que se denota, vean ahora el símbolo está invertido, ¿sí? Esto es lo que significa la intersección de A, intersección B, pues es el conjunto de todos los elementos que son comunes a ambos, a y a B. Es decir, que si yo tengo un elemento que está en la intersección, lo que significa es que ese elemento va a estar en el conjunto A y en el conjunto B, es decir, en ambos. Aquí pues va a estar en uno, o sea, si yo tengo un elemento que está en la unión, ¿sí?, en la unión de A y B, entonces ese elemento o está en A o está en B. En la intersección es que está en ambos, ¿sí? Es decir, el elemento X que yo me he dado aquí, si está en la intersección de A y B, lo que significa es que ese elemento X está en el conjunto A y también está en el conjunto B, es decir, está en ambos, ¿sí? ¿Cómo se define la diferencia del conjunto B menos A? ¿Sí? O sea, aquí yo tengo dos conjuntos, B menos A, ¿sí? ¿Cómo se define? Bueno, se denota de esta forma, vean, con el símbolo del menos, ¿sí? El conjunto B menos A, pues es el conjunto de todos los elementos que se encuentran en B, pero que no están en A. Es decir, si yo tengo un elemento X que está, digamos, este es un elemento, recuerden lo que es un elemento, ¿sí? Un elemento, pues, es un valor que pertenece al conjunto. Por ejemplo, aquí nosotros decíamos, ¿sí?, que este B minúscula es un elemento del conjunto B, ¿sí? Denotábamos a los conjuntos de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, el violín, ¿sí?, es un elemento del conjunto A, donde A pues es el conjunto de todos los instrumentos musicales. Entonces, aquí estamos diciendo un elemento cualquiera, de un conjunto cualquiera. Es decir, este elemento lo estoy llamando X. Si este X está en B menos A, ¿sí?, es decir, en la diferencia, ¿no?, de B menos A, lo que implica esto es que este elemento X está en B, pero no está en A, ¿sí? Eso es lo que significa. Son todos los elementos que van a estar en B menos A, van a ser elementos que están en B, pero que no están en A.
¿sí? Eso es lo que significa la definición de diferencia de dos conjuntos. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Para que entendamos muy bien estas definiciones que he dado, pero creo que están claras, ¿sí? Pero igual, con un ejemplo se entiende un poquito mejor, ¿sí? Ok, aquí tenemos dos conjuntos. Vean, tenemos el conjunto A, que consta de los elementos A minúscula, C minúscula, E minúscula y G, ¿sí? Y tenemos al conjunto B, que consta de los elementos D, E, F y G. Pues me piden determinar A unión B, me piden determinar A intersección B y me piden determinar B menos A. Ok, vamos a hacer primero la unión, ¿no? A unión, vamos a ver, vamos a determinar A unión B. Para que un elemento esté en la unión, debe de estar en A o en B. Es decir, la unión de estos conjuntos, del conjunto A y el conjunto B, son todos aquellos elementos que están en A, ¿sí? Unido a todos los elementos que están en B. Por ejemplo, aquí, vean, en A tengo a C, E, G, ¿sí? Y en B tengo a D, E, F, G. Ok, como en A tengo a estos, y vean que en B también tengo a D, también tengo a E, vean que E aquí se repite, si se repite. Tengo a F y tengo a G, G aquí se repite también. Entonces, la unión va a ser todos los elementos que van a estar en A, es decir, voy a escribir, por ejemplo, A, C, E y G, ¿sí? O sea, en la unión van a estar todos los elementos de A. Y van a estar también todos los elementos de B que no se repiten con A. Por ejemplo, el D va a estar en la unión, ¿sí? Vean que el D no está en A, ¿sí? Entonces lo puedo colocar también en la unión. El E, como ya lo tengo acá, no es necesario que lo vuelva a escribir, ¿sí? No es necesario porque ya lo tengo aquí, ¿sí? Entonces no es necesario. Ahora con el F como no lo tengo acá, entonces lo copio. Y el G, como ya lo tengo, entonces no lo copio. Y vean, esta sería la unión. Y veamos ahora si se cumple la definición. El conjunto, el elemento E, por ejemplo. Vean, el elemento E está en la unión de A con B. El elemento E, en este caso, según la definición, debe pertenecer a A o debe pertenecer a B. A uno de los dos o a los dos, ¿sí? A uno de los dos o a los dos. En este caso, ¿sí? Vean que E está en A, ¿sí? Y también está en B, ¿sí? Entonces se cumple que el elemento E está en ambos, ¿sí? Se puede cumplir eso también, que esté en ambos, ¿sí? Pero lo que me interesa a mí, o sea, la definición estricta aquí es que debe pertenecer en al menos uno de los dos, ¿sí? Vean, por ejemplo, el elemento A que está en la unión. El elemento A, ¿sí? Vean que está en A y no está en B, es decir, ¿está en A o en B? Pues en uno de los dos tiene que estar, ¿sí? En este caso está en A. Entonces, sí, este elemento A, ¿sí? Está, A minúscula, ¿sí? Está en la unión, ¿sí? Porque está en uno de ellos dos. Puede estar en los dos o en uno de ellos dos. Eso es lo que estamos diciendo. Vean el elemento D. El elemento D estoy diciendo que está en la unión, ¿sí? ¿Se cumple la definición? Claro. D debe estar en A unión B. Como está en A unión B, ok, debe estar en A o en B. Pues en este caso no está en A, ¿sí? Vean que no está en A, pero está en B, es decir, o está en uno o está en el otro. En este caso, pues está en el otro, ¿no? Entonces, G, estoy trabajando con F, era que estaba trabajando, ¿verdad? Ok, entonces F está en B, ¿verdad? Pero no está en A, ¿sí? Entonces, esta sería la unión, es decir, la unión es unir, ¿sí? Todos los elementos que están en A con todos los elementos que están en B. Puedo hacer eso, unirlos todos, pero los elementos que se repiten no es necesario que los vuelva a escribir. Eso es, en otras palabras, la unión. Muy bien, ahora calculemos la intersección. Calculemos A, intersección, cap, intersección B. Ok, vamos a ver. Vamos a ver qué elemento vamos a tener aquí. Vean, para que un elemento esté en la intersección, debe estar en ambos. Debe estar en ambos. Es decir, si este A está en la intersección de A, intersección B, ¿sí? Valga la redundancia ahí. Entonces, este A también debe, como está en A, en A mayúscula, debe estar en B. Pero vean que este elemento A no está en B. Entonces, este elemento A no está en la intersección, ¿sí? No está en la intersección. Pasemos con el C ahora. El C, ¿sí? Vean que está en A, ¿sí?
pero no está en B. Recuerden que la intersección es que debe estar en ambos, ¿sí? Entonces, el C tampoco está en intersección porque no está en ambos, ¿sí? Ahora con el E. Veamos, el E está en A, en el conjunto A. Y el E también está en el conjunto B. Entonces, el elemento E está en la intersección por la definición, ¿no? Porque yo tengo que si un elemento está en la intersección de A con B, ¿sí? Entonces, ese elemento debe estar en A y también debe estar en B, es decir, en ambos. Pues en este caso E está en ambos, está en A y está en B. Ahora veamos con el otro elemento, el elemento G. El elemento G claramente está en A, ¿sí? Porque pertenece al conjunto A, ¿no? Vean. Pero también G, ¿sí? Está en el elemento B, ¿de acuerdo? Vean. G, ¿sí? Es un elemento del conjunto B, entonces G está en B, ¿sí? Pero como G también está en A, es decir, G está en la intersección, ¿sí? G está en E, perdón, sería G está en A y también está en B, es decir, están en ambos. Esa es la definición, ¿verdad? Recuerden la definición de intersección. Todos los elementos, ¿sí? Que están en la intersección debe estar en A y en B, en ambos. Pues en este caso, en este ejemplo en particular, solo es E y G, ¿verdad? Solo E está en A y solo E y G está en A y B. ¿Sí? Solo E y G están en los dos. Entonces esta es la intersección. Ahora calculemos la diferencia. La diferencia B menos A. Veamos la diferencia. Veamos la diferencia ahora. Vamos a ver. Ok. La diferencia sería, se define de esta forma, ¿sí? Se denota por B menos A. Es el conjunto de todos los elementos que se encuentran en B, pero que no están en A. Es decir, yo voy a colocar aquí todos los elementos de B, ¿sí? En principio, todos los elementos de B, que son D, E, F, G. Ok, pero estos elementos que están en B no deben de estar en A, ¿sí? Pues en este caso, de estos 4 que están en B, ¿quiénes están en A? Están en A el E, ¿sí? Y el G. Entonces, esto los debo de quitar, ¿sí? Porque no están, porque B menos A son todos los que están en B menos los que están en A, ¿sí? Entonces, quitamos el E y el G, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el E y el G están en A, ¿sí? Entonces, así se calcula, ¿sí? La diferencia de B menos A. Si me pidieran calcular la diferencia de A menos B, pues sería lo opuesto, ¿no? Lo primero que inicio, lo primero que empiezo a hacer, perdón, es, bueno, coloco todos los elementos de A, C, E y G. Ok, y me fijo, ¿sí? Porque todos los elementos que están en A menos B son todos aquellos que están en A pero que no están en B. De estos que están aquí, ¿quiénes están en B? Vean, está en B el E, ¿sí? Y también está en B el G. Entonces, quito al E y al G, ¿sí? Los quito porque A menos B son todos los elementos que están en A pero que no están en B. Entonces, como el E también está en B, lo quito. Como el G también está en B, lo quito. Entonces solo me queda A, C. ¿Sí? O sea, un conjunto de dos elementos. Vean que no necesariamente, ¿verdad? B menos A es igual a menos B. Aquí tuve dos elementos en ambos, ¿sí? Pero aquí son unos elementos y aquí son otros. Entonces tenemos que tener cuidado ahí, chicos. Cuando nos refiramos a B menos A y a menos B. Vean entonces, esta es una forma sencilla de entender las uniones, intersecciones y diferencias de conjuntos. Bueno, chicos, con esto estaríamos terminando la temática de la clase. ¿Sí? Espero haya sido de mucho provecho para ustedes. Y bueno, nos vemos a la próxima.